Continuando con el proceso de instalación, ahora vamos a instalar Node.js. Con Node.js podemos hacer un montón de cosas con JavaScript. Podemos utilizarlo fuera del navegador, podemos utilizarlo en el lado del backend y también podemos utilizar manejadores de paquetes, que es de hecho la razón principal por la cual vamos a estarlo utilizando. Cada vez que necesitemos librerías, vamos a utilizar Node para instalarlas. ¿Qué necesitamos para instalar Node? Podemos utilizar la terminal de Ubuntu que instalamos en el video pasado, y también encontré este artículo de Medium en donde básicamente con estas dos líneas, con eso tenemos más que suficiente para poder instalar Node.js. Una vez hayan ejecutado esto y después esta, pueden ver la versión de Node que se les instala. Aquí se está instalando la versión 10, pero como pueden ver la versión estable actualmente es la 12.14.1. Para poder tener la versión estable, una vez hayan hecho estos pasos de aquí, van a ejecutar sudo npm install g n. N es un manejador de versiones de Node y esta G de aquí básicamente es para que se instale de forma global. Una vez hayan ejecutado este comando, ya van a poder utilizar el comando n. Entonces van a ejecutar sudo n stable y eso les va a instalar la versión de Node más reciente o más estable. El sudo que se encuentra al principio siempre es para que se ejecute con derechos de administrador, así que les va a pedir siempre la contraseña cada vez que vayan a ejecutar ese comando, como me acaba de salir a mí. Y con eso pues ya tendrían Node instalado en la versión estable, que al día de hoy es la 12.14.1. También van a necesitar instalar RVM. RVM es un manejador de versiones de Ruby. Para instalarlo van a ir a la página de RVM. La voy a dejar también en la descripción del video. Van a donde dice install. Y aquí van a copiar esta línea de código. Y una vez lo hayan hecho, la van a ejecutar y después van a copiar esta línea de código. No la primera, sino la segunda. La segunda se diferencia con la primera en que esta viene con una versión de Ruby estable. Una vez hayan hecho eso, ya van a poder instalar las versiones de Ruby que ustedes deseen. ¿Cómo funciona RVM como tal? A veces tenemos un proyecto de Rails que funciona con una versión de Ruby, o tenemos cualquier otra librería, no tiene por qué ser Rails, que también funciona con otra versión de Ruby con pues la que estamos trabajando. En este caso tenemos en esta imagen RVM con Ruby 1.9.3 y 2.0. No podemos tener ambas versiones instaladas al mismo tiempo si no tenemos RVM. Y pues esta es la gracia de por qué RVM es tan especial. Nos permite tener diferentes versiones sin que exploten esas versiones. En nuestra terminal, yo aquí estaba haciendo unas pruebas, vamos a cerrar esto. Vamos a instalar una versión de Ruby y para eso vamos a ejecutar RVM después de haber hecho estos pasos de aquí. RVM list. Y les va a mostrar las versiones de Ruby que tienen en este momento. En mi caso yo tengo 3 y en la que estoy actualmente es la 2.6.5. La que tengo por defecto cada vez que abro esta terminal es la 2.6.0. En caso de que deseen usar una en específico, van a escribir RVM use 2.6.5 o 2.6.3. Solamente es cuestión de escribirlo y ahí hacen un pequeño switch y se mueve a esa versión de Ruby. Hacemos otra vez RVM list y ven que ahora esta flechita está apuntando a esta versión.
¿Cómo pueden instalar nuevas versiones de Ruby? Lo único que tienen que hacer es escribir rvm install y parecido como hicimos ahorita, aquí ponen la versión de Ruby que desean instalar. Si quieren poner la 2.7 es cuestión de que lo escriban aquí. Una vez hayan instalado su versión de Ruby, esta no va a estar por defecto, así que van a tener que escribir rvm use y se van a mover a esa versión de Ruby. Voy a volver a la 2.6.5 y les voy a mostrar algo en esta imagen de aquí. En esta imagen tengo el 1.9.3 que a su vez contiene dos versiones de Rails. Puedo tener dos versiones de Rails diferentes sin que haya conflicto entre ellas y que apunten a la misma versión de Ruby. ¿Eso cómo lo hago? Lo hago con algo que se llama gemset. RVM puede separar ese grupo de librerías que en el ambiente de Ruby les llamamos gemas, y la forma en la que crean los gemsets es yendo a esta sección gemsets, creating, y aquí les muestra que para crear un gemset tiene que escribir rvm gemset create 30. Primero que todo veamos la lista de gemsets, así como vimos la lista de Ruby. Estos gemsets están únicamente para la versión que yo tengo aquí especificada, la 2.6.5. Entonces rvm gemset list y aquí se va a mostrar mi lista. Solamente tengo uno creado por mi cuenta, que es este que se llama Rails 6. Ese fue el nombre que le puse, no es que deba llamarse así. Si queremos crear otro gemset, solamente escribimos lo que habíamos copiado. No se copió. rvm gemset create. Vamos a llamarlo tutorial. Así que este gemset pertenece a la versión 2.6.5 de Ruby. Y si miro otra vez mi lista, rvm gemset list, ahora tengo el gemset tutorial. Al igual que con las versiones de Ruby que cambiamos la versión que estábamos utilizando, podemos cambiar de la versión default que se encuentra aquí y pasar a apuntar esta flechita a cualquiera de estas versiones. Nótese primero que si me paso a el gemset Rails 6, tengo que escribir gemset use Rails 6. Y si aquí miro la versión de Rails que tengo instalada, pues me va a mandar la versión que tengo. En este caso es la 6.0.1. Pero si me paso al gemset tutorial, y trato de mirar la versión de Rails, me va a mandar un mensaje diferente diciendo que el comando Rails no se pudo encontrar. Y esto sencillamente porque los gemsets son cajas diferentes. En uno tengo una versión de Rails y en el otro que acabo de crear no tengo ningún tipo de librería, está vacío, es una caja vacía. Para instalar Rails en el gemset que ustedes hayan creado, lo único que tienen que hacer es escribir gem. Si ustedes se van, antes de hacer eso, se pueden ir a la página de RubyGems. Aquí ya había hecho esta búsqueda. Aquí pueden ver las gemas que se pueden instalar en Ruby. Y también muestra la forma en la que se instalan. Y aquí muestra que para poder instalarla tenemos que escribir gem install Rails. Eso va a instalar todas las gemas de las cuales Rails depende. Y la versión que va a instalar va a ser esta que está acá, que es la última versión. Así que si no pones más nada y lo escribes tal cual, vas a instalar esta versión, la más nueva. Pero si quieres instalar la misma versión que yo, que es la Rails 6.0.1, puedes poner al lado -v 6.0.1 y eso te va a instalar esa versión. Una vez hayas hecho eso, estás listo para escribir
tu aplicación en Rails. Antes de irme, también debemos instalar Postgre. La versión que vamos a instalar no es la versión para Ubuntu, es la versión de Windows. Así que nos vamos a Downloads, Windows, Download the Installer. Yo tengo la versión 11, ustedes pueden instalar la última, creo que no hay problema con eso. Y el proceso de instalación es el típico siguiente, pero va a haber una parte en donde les va a pedir una contraseña y un nombre de usuario, si mal no recuerdo, y esas son las credenciales de tu manejador de base de datos, y cuando vayamos a utilizar Rails vas a necesitar esos datos, esa contraseña para acceder a la base de datos, así que tenlos en cuenta en el momento que la estés creando. Así que bueno, eso es todo por ahora. Ya en el siguiente video vamos a crear nuestra aplicación en Rails.